Ya está en los estudios de Buen Día Uruguay el doctor Guillermo Maciel, que es director del Observatorio de Seguridad de Fundación, de Fundapro, Fundación de Propuestas, y a su vez asesor de seguridad del sector Vamos Uruguay del Partido Colorado. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal, Soledad? Un gusto estar acá. Bienvenido. Bueno, un gusto. Recién Soledad leía parte de esa entrevista a Gennady Turné, y entre otras cosas ella y otros integrantes del oficialismo y alguna voz de la oposición se encargan de señalar que esto no cambia cambiando el ministro. Bueno, eso es un tema de discusión política en la cual no quiero incurrir. Preferiría hablar de temas más técnicos. Pero indudablemente que a la luz de los resultados que han sido malos, Bonomi lleva 7 años en su gestión y no ha podido exhibir resultados favorables, cambiando Bonomi no va a cambiar todo, pero manteniéndolo no va a cambiar nada. Es decir, se persiste en un camino que ha sido equivocado en la medida que no se pueden mostrar índices positivos. La gestión del Frente Amplio lleva 11 años en estos últimos años, lo decía Búsqueda de la semana pasada, no han parado de crecer los delitos. Los índices que tenemos hoy para lo que es nuestro país son realmente alarmantes. Para ponerles un ejemplo a ustedes y a la audiencia, un hurto cada 5 minutos, una rapiña cada media hora, un homicidio cada 30 horas. Ese es el promedio de los datos del 2015. Y estamos en una situación mucho más grave que la que están incluso países de la región. El cono urbano bonaerense, que son más o menos unos 13 millones de habitantes, tuvieron 99 homicidios, 13 millones de habitantes, en este año hasta octubre. Nosotros llevamos solo en Montevideo 133, una tasa de 10 homicidios cada 100.000 habitantes frente a lo que es el cono urbano argentino de 0,7. Entonces tenemos una situación grave donde creo que lo más equivocado es el rol que está jugando el Ministerio del Interior. El rol del Ministerio del Interior no es justificar, explicarnos o darnos un diagnóstico de por qué nos robaron, por qué nos mataron o por qué nos rapiñaron. El rol del Ministerio del Interior es efectivamente combatir de la manera más eficiente posible el delito. Y ahí hay 3 patas donde está demostrado internacionalmente que se combate eficazmente el delito. La previsión, la represión y la rehabilitación. En la previsión del delito tiene que ver con el patrullaje. Hoy, lamentablemente, en la calle no se ve patrullaje, se ve ausencia de patrullaje. Hay que volcarse a un patrullaje intensivo. El ministro Bonomi está ensayando el sistema del PADO. El PADO es un patrullaje intensivo, es decir, concentrar a muchos policías en patrullaje de forma que sea disuasiva. Eso combate la impunidad, es decir, evito a través de esa disuasión, y habría que agregarle, también demostrado en el mundo, que hay que potenciar las comisarías o seccionales de los barrios. El sistema de distritos, 8 distritos en que está dividido Montevideo, no ha funcionado. Eso en cuanto a la previsión. En cuanto a la represión del delito, reprimir el delito no quiere decir andar a los balazos o pegando palos por la calle. Reprimir el delito es combatir la impunidad. ¿Y cómo combato la impunidad? Aclarando los delitos. La tasa de aclaración de delitos ha venido en picada libre. Lo decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia, anterior presidente y actual miembro, Chediak. Apenas menos del 9% de las rapiñas se aclaran. En el resto de los delitos la cifra es menor. Es decir, de cada 100 rapiñas que hay, solo se aclaran 9. Pero eso es un tema de la justicia también, no solo de la policía. No, porque la policía es la que tiene que capturar al delincuente y aportar las pruebas para llevárselo a la justicia, si no la justicia no lo puede procesar. Vamos a ir por parte, Maciel, porque bueno, lo interesante acá es que en primera instancia ya estaría además fijada la interpelación para al el día ministro 25. Bonomi, efectivamente para el 25 de este mes de octubre. El senador Pedro Bordaberry lleva adelante esa interpelación. Recién hablaba de medidas que el propio Bordaberry viene presentando, ¿no?, con todo su equipo, del que forman parte, a propósito de qué cosas mejorar para la seguridad. Pero hablemos de Fundapro, en primer lugar, que tiene su propia manera de recabar los datos y las denuncias de la ciudadanía. Y en base a eso es que también ustedes hacen su propio diagnóstico de seguridad. Digo porque esto se contrapone muchas veces a la información que brinda el Ministerio del Interior. Háblenos del método de Fundapro y cómo es que hacen sus propios diagnósticos en esa materia. Los diagnósticos, por un lado, son comparativos en cuanto a las cifras oficiales y las cifras también oficiales que se dan en otros países. Entonces ahí hacemos normalmente entre 1 o 2 veces al año un reporte de situación.
En cuanto a los homicidios, que es lo más fácil de registrar, ¿por qué? Porque no hay cifra oculta en los homicidios. Cada vez que ocurre un homicidio, sale publicado en la prensa. No es como la rapiña, digamos. De repente rapiñas, a uno lo rapiñaron y no hace la denuncia, y en los hurtos ni que hablar. Se estima que más o menos el 40% de los hurtos que se realizan, la gente no va, le rompieron el vidrio del auto, le sacaron algo, no va a hacer la denuncia. Pero en el caso de los homicidios, se hacen las denuncias o aparecen esos eventos. ¿Y dónde es que aparecen? Normalmente reflejados en ustedes, en los medios de prensa, gráficos, radiales, televisivos. Nosotros hacemos un reglamento permanente a nivel nacional de todos los medios gráficos, televisivos y radiales, y de ahí levantamos esa información y llevamos la cuenta que normalmente nos da, en principio, de los homicidios que son criminales, es decir, cometidos por la delincuencia contra civiles, números menores que al Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque algunos seguramente se nos escapa. Es decir, nosotros no podemos agregar homicidios que no salen en la prensa, y el Ministerio tiene un registro más fino de eso. Donde sí tenemos una pequeña diferencia, nosotros a favor de mayor cantidad de homicidios, es en los homicidios que se llaman justificados. Cada vez que un policía en ejercicio de su función repele una agresión y mata a un delincuente, ahí ocurre un homicidio. Lo mismo que cuando a un ciudadano lo están atacando y en legítima defensa eventualmente mata a un delincuente. Esos son homicidios. ¿Qué ocurre? El Código Civil prevé que frente a ese homicidio hay una exoneración, se exime de pena a esa persona o por legítima defensa o porque estaba cumpliendo con su deber. A nivel internacional se toman para saber la violencia en un país si esos son crímenes, y son crímenes porque uno mató a alguien. Entonces entra en la estadística. Y así lo lleva el Ministerio del Interior hasta el año 2012. Las dos cosas, homicidios criminales y homicidios justificados. A partir del 2012 en adelante dejó de contabilizar los homicidios, que estamos hablando por año más o menos un promedio de unos 20 homicidios justificados. Entonces, claro, las cifras que publican ellos a veces tiene 20 homicidios menos que las que publicamos nosotros. La única diferencia es esa, en el resto estamos casi coincidiendo. Más allá de, bueno, llevar datos estadísticos de lo que es la realidad criminal aquí en nuestro país, es una fundación que se caracteriza por desarrollar propuestas, como decía, algunas llevadas a la escena política por parte del sector Vamos Uruguay. Pero ¿se ha intentado en algún momento generar algún acercamiento con el Ministerio del Interior para, bueno, poder desarrollar esas propuestas y no ir por calles paralelas que no se cruzan Había nunca? una instancia que ha sido maravillosa, pero que lamentablemente creemos que no ha dado los resultados esperados y que había despertado mucha expectativa en la ciudadanía, que era el diálogo con el presidente, donde los partidos de oposición, el Partido Independiente, el Partido Nacional, el Partido Colorado, en suma llevaron más de 50 proyectos y propuestas en materia legislativa. De esos proyectos solamente se incorporó un artículo que tiene que ver con los reincidentes y las libertades anticipadas y condicionales, y el aumento de la mínima en el caso del homicidio. Todos los otros directamente no fueron tratados, solo se trataron los proyectos que presentó el gobierno. Y lamentablemente los proyectos que presentó el gobierno, la mayoría de ellos, casi el 99%, no atacan directamente a la seguridad pública. Es decir, aprobar un nuevo Código de Procedimiento Penal está fantástico, está bien, hay que ayornarse en esa materia, pero eso no va a mejorar la seguridad pública. Tener una normativa nueva sobre las empresas privadas de seguridad está fantástico, pero no va a mejorar la seguridad pública. Se hizo un proyecto de ley que tiene que ver con el narcotráfico y el terrorismo. Lo que se hace ahí, se crean dos grandes comisiones que ya existen por decreto y ahora se las crea por ley. Tampoco modifica. Creemos, sí, y en la Fundación Propuestas lo hacemos, es decir, poner esas metas y esos elementos donde comparativamente sí se ha marcado que mejora la seguridad. ¿Dónde ha mejorado la seguridad? Donde se potencia el patrullaje. ¿Dónde ha mejorado la seguridad? En la segunda pata, que es en bajar los niveles de impunidad, aclarando los delitos. ¿Cómo los aclaramos los delitos? Bueno, hay que potenciar las investigaciones. Recordemos que el Ministerio del Interior actual... Dicen que con el nuevo Código Penal el año próximo se va a favorecer también en ese sentido. La investigación puede ser, le van a pasar el tema al fiscal para que investigue. Y la otra pata que me quedó el pendiente tiene que ver con el tema carcelario, el tema de la rehabilitación, que es fundamental para mejorar los índices de que bajen los delitos. Y ahí también se ha fallado. El Ministerio del Interior tiene un presupuesto extraordinario, casi $800 millones en lo que es para este quinquenio. Sin embargo, tenemos un récord, 32 muertos en las cárceles en lo que va de este año, más de 70 heridos graves, el 80% de los reclusos no estudian, el 65% no trabajan y más del 60% son reincidentes. Entonces, en ese panorama, tener rehabilitación para que alguien que cumple su pena va a volver a la sociedad. Recordemos que Uruguay no tiene ni pena de muerte,
por suerte, no estoy en contra de la pena de muerte, ni hay cadena perpetua. Quiere decir que quien entra a la cárcel va a salir en algún momento. ¿Va a salir en estas condiciones? El fiscal Subía marcaba hace poco que hay cerca, y eso también lo hemos planteado en la Fundación Propuestas, cerca de 10 o 12 instrumentos por los cuales los delincuentes o quien comete un delito o no paga directamente la pena, nunca pasa por la cárcel, queda en libertad provisional, o sale con libertad anticipada o libertad condicional, o usa del Instituto de la Gracia, o tiene salidas transitorias, quiere decir, mecanismos para estar menos tiempo en la cárcel o salir antes. Ahora, pero uno como ciudadano escucha al gobierno, escucha a la oposición y todos parecen tener la mejor propuesta para mejorar la seguridad. Y sin embargo, es un diálogo trancado, porque ustedes por un lado proponen estas propuestas, que son unas cuantas, quiere decir, están dispuestos a compartir y a colaborar. Desde el gobierno también se dicen todos los cambios y todo lo que se está haciendo para trabajar en materia de seguridad. ¿Y por qué entonces no se materializa, por lo menos en la percepción ciudadana, de que esas cosas se concreten? Soledad, coincido totalmente contigo. Fíjate, te voy a poner dos ejemplos que pasaron en la torre ejecutiva, en los cuales teníamos una propuesta, Bonomi coincidía. Por ejemplo, sacar el personal policial que hoy cumple funciones en las embajadas y organismos internacionales, que hace custodia perimetral externa en la embajada, y sustituirlo por personal militar. De esa manera tú tenés entre 200 o 300 funcionarios policiales que los recuperás para volcarlos al patrullaje. Ahí se negaron las fuerzas militares a brindar ese servicio. Exactamente. Diciendo que no estaban aptas para eso. Estaba totalmente de acuerdo. El presidente Vázquez consultó al comandante en jefe del Ejército. Pero ahí hay una contradicción, y es una contradicción interna entre el propio gobierno. Primero, que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente, Claro. que si el presidente lo dispone, es automáticamente. No se necesita ley, lo hace el presidente de un día para el otro. Y segundo, si hay antecedentes. ¿Ustedes se acuerdan en Bosnia, cuando teníamos el problema por el tema de las papeleras? Sí, por decreto, el presidente de la República dispuso que las Fuerzas Armadas hicieran el control perimetral externo Pero además, de la después planta se de las Bosnia. destina a tareas de colaboración y de limpieza, por ejemplo. Que Y de uno seguridad dice, bueno, pública. Y de la seguridad limpieza es pública. una tarea todavía menos pensada para las... Y sin embargo, para esas cosas En parecen las misiones estar... de paz cumplen tarea policial. Entonces, ahí tenemos un caso. El otro caso que también planteamos, que los reclusos que salen en salida transitoria, que está fantástico el mecanismo de salida transitoria, pero algunos de ellos aprovechan la salida transitoria, y lo hemos visto en la prensa, para cometer un delito. Claro. Entonces, vamos a ponerle a quien sale en salida transitoria una tobillera o una pulsera electrónica, la misma que se usa para los casos de violencia doméstica. Eso también lo puede implementar automáticamente el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior ha dicho que está de acuerdo, no lo implementa. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque no se puede entender Hay un igual. problema interno entre el Frente Amplio. Una cosa es la bancada oficialista en el Parlamento. De hecho, acordamos algunos proyectos de ley. Fueron en el Parlamento. ¿Cuántos están aprobados y ya son ley? Ninguno. Solamente el del Código de Procedimiento Penal. Y el resto de los Es un proyectos... tema político. Hay otros Es un tema detalles y netamente antecedentes político. bastante más cercanos que tienen que ver con el patrullaje en la frontera de cara a los pasados Juegos Olímpicos, que lo hizo el Ejército también, para evitar el pasaje de supuestos terroristas desde Uruguay a Brasil por En la el tema de frontera las seca. dosas. Pero además hay otro detalle. Usted decía que parte de la solución, que puede tener un escenario bastante más complejo, se da con el incremento en el patrullaje. Y la solución podía estar con volcar esos 200 policías que hoy están abocados a la custodia de las embajadas. Ahora, ¿tiene la logística el Ministerio del Interior hoy en día, más allá de ese presupuesto abultado que usted hacía referencia más temprano para lo que es este periodo, tiene la logística como para poder desarrollar un patrullaje con las características de lo que usted propone y reclama? Digo, hablo de patrulleros, de motos y de personal fundamentalmente. Sin duda, de personal sobrado. Ajá. Para darte un ejemplo que también lo informamos en Fundapro, y son datos de Naciones Unidas. La cantidad de policías cada 100.000 habitantes que recomienda Naciones Unidas que tenga un país son cercanos a los 300, 300 por 289. 100.000 habitantes. Cada 100.000 habitantes. ¿Cuántos tiene Uruguay? 869. Somos el más alto de toda América. Los Estados Unidos tiene 222, Canadá 200. Vamos a la Argentina y tienen 240. Entonces, falta de funcionarios policiales efectivos, no estoy hablando de administrativos, tenemos funcionarios. Equipamiento ha comprado muchísimo el Ministerio del Interior. Cuando nos tocó la responsabilidad de estar en el Ministerio del Interior, el presupuesto nuestro era 180 millones de dólares para el quinquenio. Hoy son 800 millones de dólares. Es decir, se multiplicó por 4 el presupuesto del Ministerio del Interior. Y está fantástico que eso haya sido así. Pero lamentablemente multiplicamos por 4 el presupuesto del Ministerio del Interior y multiplicamos por 3 las rapiñas. Cuando dejamos el Ministerio del Interior había 7.000 rapiñas al año. Hoy hay más de 21.000 rapiñas al año.
ha fallado la gestión. Es decir, Ahora, están los lo recursos que sí y no se hay aplican es adecuadamente. otro consenso de que no pasa ni solamente por el tema de la fuerza policial, sino que hay que verlo en su conjunto, ¿no? Es decir, el tema, como bien decían ustedes también, de las comisarías y la cercanía con la comunidad, el tema carcelario como central, qué pasa con todos esos reclusos que salen de la cárcel a delinquir, a reincidir. Es decir, tiene que ser abordado desde diferentes, digamos, partes Y la en justicia simultáneo. también. Ni que hablar la justicia, La justicia también. ni que hablar. En lo que sí somos tajantes, y ahí tenemos una diferencia clara con el Ministerio del Interior, es que la función del Ministerio del Interior no es social. Para lo social está el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, está el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, pero no es labor del Ministerio del Interior ni los diagnósticos, ni las justificaciones, ni las explicaciones. La función específica del Ministerio del Interior es la que está en la Ley Orgánica Policial, que es la represión y la prevención del delito. Y bueno, hoy en día, como tiene a su cargo las cárceles, que también lo planteamos en la Comisión de Seguridad, bueno, saquemos las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior. Bonomi también estaba de acuerdo, el presidente también estaba de acuerdo. Sí, en las cárceles del Ministerio del Interior. Realmente llama la atención esas diferencias de criterio Está y de claro. coherencia de funcionamiento dentro del partido de gobierno. Por último, y en 30 segundos, ¿qué hizo bien este Ministerio del Interior? Aumentar el presupuesto, eso indudablemente que sí. Invertir en tecnología, todo lo que tiene que ver con cámaras de seguridad, con más motos, con más patrulleros. Lamentablemente, si uno pasa por los distritos, ve montañas de patrulleros, que no tienen que estar estacionados ahí, tienen que estar circulando en la calle. Ese es el problema. Y algunas medidas puntuales que también demuestran que actúan eficazmente contra el delito, por ejemplo, los controles de motos y la incautación de motos sin documentación, los operativos saturación. Pero lo que pasa es que ese tipo de operativos, control de motos y saturación, tienen que tener continuidad en el tiempo. Es decir, para que tengan Y efectividad. otro, Si lo hago puntual... otro aporte que hacían que es interesante y novedoso, que es, no sé el nombre técnico, pero es poder, digamos, interrogar a las personas, digamos, bueno, por sospecha o simplemente que el efectivo policial pueda detener a alguien y preguntarle sus documentos frente a una situación que considera irregular. Eso es una de las medidas que también ustedes Sí, el decreto proponen. 690 es un decreto viejo que fue derogado por el ministro Díaz cuando asumió el gobierno y que le daba instrumentos a la policía de la detención en averiguación. Por supuesto que cuando uno lo detiene en averiguación, y lo prevé el propio decreto, lo primero que hace cuando es conducido a la seccional policial, la policía tiene que avisarle al juez que detuvo una persona en averiguación. Y dentro del plazo constitucional, que son 24 horas, hacer el interrogatorio que sea del caso o las aclaraciones, es decir, pedir, por ejemplo, a policía técnica o policía científica, como se llama hoy en día, si tal persona que está detenida en averiguación tiene antecedentes penales o si alguien está circulando por un barrio y está con un arma, bueno, si tiene el porte de armas reglamentario, si tiene la habilitación para portar un arma y qué está haciendo paseando con un arma por determinado barrio. Muy bien. Bueno, doctor Guillermo Maciel, muchísimas gracias por su visita. Este es un tema que hemos abordado a lo largo de todos estos días con diferentes especialistas, para que, bueno, además la población tenga elementos como para poder formar su opinión y, bueno, y entre todos tal vez encontrar soluciones. Muy amable. Gracias a ustedes.